Hola, mi nombre es Aida Trejo Gaona y hoy les voy a hablar sobre las operaciones unitarias, que es un ciclo termodinámico y un ejemplo. Bueno, la industria posee múltiples actividades y esto debe entenderse como un sistema complejo de procesos que al operar utiliza innumerables materias primas. Cualquier proceso de transformación, separación o purificación puede ser dividido en lo que la ingeniería denomina operaciones y procesos unitarios. La caracterización de los procesos y operaciones unitarias permite entender, entre otras cosas, la lógica de la generación de residuos de manera integrada a los procesos industriales. Es decir, en los diferentes procesos de producción se presenta la necesidad de mezclar sustancias, de separar los componentes en la mezcla y de compactar y o fraccionar los sólidos. Dentro del amplio campo de las separaciones hay dos grandes grupos. El A, que es de las separaciones disfuncionales, que son realizadas con cambios de fases y transporte de materia de una fase a otra. Y B, los métodos correspondientes a las separaciones mecánicas, que comprenden filtración, sedimentación, centrifugación, tamizado, entre otras muchas. La separación mecánica es ajustable a las mezclas heterogéneas, pero no las homogéneas, y la forma de separación depende de la naturaleza de la partícula que vaya a ser separada, así como de las fuerzas que actúan sobre ella para separarla. Las características de las partículas más importantes que se deben tener en cuenta son el tamaño, la formación y la densidad, y en el caso de los fluidos, la viscosidad y la densidad que intervienen en la separación de los sólidos de gases, cotas de líquidos de gases, sólidos a sólidos y sólidos a líquidos. El comportamiento de los diferentes componentes ante las fuerzas establecen el movimiento relativo entre el fluido y las partículas y entre las partículas de diferentes naturalezas. Almacenamiento. El almacenamiento es un conjunto de operaciones que tiene por objetivo guardar, conservar y manipular por un periodo de tiempo la materia prima o mercancías de la compañía para la consecución de sus fines de fabricación y comerciales. El número de averías y deterioros va a depender de cómo se lleva a cabo este proceso de almacenamiento. Los factores que influyen en el coste de las operaciones de almacenaje son la edificación, equipos, personal, inventario y operación. Algunos principios para almacenar adecuadamente es aprovechar al máximo el espacio disponible, implementar los sistemas de almacenamiento que permitan minimizar el costo del espacio ocupado, facilitar el acceso a la mercancía almacenada y su control, minimizar las operaciones de manipulación, transporte, despacho, generación de pedidos y otras operaciones de inventario y atención al cliente. Costos mínimos, utilizar un diseño adaptado a sus necesidades y que faciliten las operaciones. Bueno, por otra parte tenemos la absorción química. Esta es una operación unitaria controlada por la transferencia de materia que consiste en eliminar un componente de interés presente en una corriente gaseosa mediante la utilización de un disolvente líquido que arrastra consigo dicho compuesto de interés. Este proceso suele llevarse a cabo en contracorriente, es decir, introduciendo la corriente gaseosa por la parte inferior del recipiente que ascenderá por diferencia de presión y la corriente de disolvente de líquido por la parte superior que caerá por gravedad. Para conseguir el contacto íntimo de las fases, líquido y gas, ambas operaciones utilizan el mismo tipo de equipo empleado en la destilación, es decir, torres de plato, torres de relleno, torres de pulverización y columnas de burbujeo. O mecanismos más utilizados para conseguir este fin son dividir el gas en pequeñas burbujas en una superficie continua. Estas son las torres de burbujeo. Separar el líquido en películas que fluyen a través de una fase gaseosa continua. Son torres de relleno. Convertir el líquido en gotas de pequeño tamaño que caigan a través de una fase gaseosa continua. Cada uno de estos mecanismos favorece una transferencia y según los requisitos que deseamos alcanzar, será más recomendable utilizar un tipo de columna u otro. La filtración se conoce como una técnica que se ocupa para separar sólidos en suspensión dentro de un fluido, ya sea líquido o gas, empleado para ello un medio filtrante que consiste en un material poroso que se denomina tamiz, filtro o criba. Este filtro retiene los sólidos de mayor tamaño y permite el paso del fluido junto con las partículas de tamaño inferior. En el proceso de filtración se llama residuo a lo que queda en el filtro y filtrado a lo que pasa a través de él. El material filtrante
que compone el filtro es fundamental para garantizar que la filtración funcione adecuadamente para los objetivos específicos que se tienen. Existen diversos tipos de materiales porosos utilizados como medios de filtrantes, por ejemplo lo que son las telas, sólidos porosos o perforadores, fibras poliméricas, entre otras. Por otra parte, dependiendo del tamaño de los poros del material filtrante empleado, el proceso de filtración puede ser clasificado en distintos tipos. Está la filtración ordinaria, que es en el proceso que se lleva a cabo por membranas o tamices cuyos poros son iguales o superiores a 1 milímetro. La microfiltración es un tipo de filtración que se realiza con tamices cuyos poros oscilan entre el 0.1 y 10 micrones. 1 milímetro son igual a 100 micrones para que se puedan dar una idea. Bien, la destilación es un método para separar los componentes de una solución que depende de la distribución de los mismos entre las fases gaseosas y líquidas. Una característica muy importante y específica de este método de separación es que cada una de las fases se encuentran presentes ambos componentes, ya que estos dos son apreciablemente volátiles. El método consiste en aplicar calor en una solución y producir una evaporación parcial de la misma en la que la fase gaseosa esté compuesta por una mayor cantidad de componente más volátil. Por tal motivo, si se realizan vaporizaciones y condensaciones numerosas veces, se pueden recuperar ambos componentes de la mezcla en estados casi puros. La destilación depende fuertemente del equilibrio termodinámico entre líquido y vapor de las mezclas que se desean separar. En el proceso de destilación se ponen en contacto contracorriente las dos fases, el líquido y el vapor. Para realizar la separación se lleva a cabo una transferencia de masa entre las fases simples y cuando el sistema no se encuentre en equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico es una condición estática en la cual no ocurren cambios con respecto al tiempo en las propiedades macroscópicas del sistema, por lo que el potencial químico de cada una de las sustancias es diferente a las fases iguales. Bien, hablemos del secado. El secado consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo. El secado es por lo común la etapa final de una serie de operaciones y son con frecuencia el producto que se extrae de un secador y que está listo para ser empaquetado. El agua u otros líquidos pueden separarse de los sólidos de manera mecánica mediante prensas o centrífugas o bien de modo térmico mediante la evaporación. Por lo general resulta más barato eliminar líquidos por un método mecánico que por un método térmico y por esta razón es aconsejable reducir el contenido de líquido tanto como sea posible antes de alimentar el material a un secador térmico. La mayor parte de los secadores industriales operan con partículas de sólidos durante todo el ciclo de secado. Una parte de él, aunque por supuesto algunos secan grandes piezas individuales, tales como vasijas de cerámico o láminas de un polímero. En los secadores adiabáticos, los sólidos están expuestos al gas en algunas de las formas siguientes. El gas circula sobre la superficie de un lecho o una lámina de sólidos o bien sobre una u ambas caras de una lámina o película continua. Este proceso se llama secado con circulación transversal. El gas circula a través de un lecho o sólidos granulares a gruesos que están soportados de un cobre con tamiz. Este proceso recibe el nombre de secado con circulación a través del sólido. Como en el caso del secado con circulación transversal, la velocidad del gas se mantiene baja para evitar el arrastre de partículas sólidas, los sólidos descienden en forma de lluvia a través de una corriente gaseosa que se mueve lentamente con frecuencia dando lugar a un arrastre no deseado de las partículas finas del gas. El gas pasa a través de los sólidos con una velocidad suficiente para fluidicidar el lecho. Inevitablemente se produce un arrastre de las partículas más finas. Los sólidos son totalmente arrastrados por una corriente de manera gaseosa de alta velocidad y transportados de manera neumática desde un dispositivo de mezcla hasta un separador mecánico. En conclusión, los procesos unitarios son fundamentales dentro de la ingeniería y de las ciencias aplicadas, ya que permiten comprender cómo podemos controlar y optimizar cada etapa de transformación de la materia y la energía,
A través de ellos es posible diseñar sistemas más eficientes, sostenibles y seguros para las industrias como la química, la alimenticia, la farmacéutica, etcétera, etcétera. Conocer y aplicar correctamente cada proceso unitario no solo mejora la calidad de los productos, sino que también contribuye al desarrollo tecnológico y a la protección del medio ambiente. Bien, ahora hablemos del ciclo termodinámico. Esta hace referencia a un sistema, a un proceso que se basa en la obtención de fuerzas empleando dos sistemas. El primero de ellos consiste en usar dos fuentes de calor que tienen temperaturas diferentes, y el segundo se produce al aplicar una fuerza que para el calor pase por una fuente que tiene una temperatura baja a otra que tiene una temperatura más elevada. Estos procesos se usan para generar movimiento. Los ciclos termodinámicos cerrados son aquellos procesos en los que se produce un intercambio de calor o trabajo en el entorno, pero en ningún momento tiene un lugar para el intercambio de masa. La masa puede depender de la manera en la que te la pidan. Puede ser en mol, en kilomol, en gramos, o sea, dependiendo del problema, lo que te marque es cómo lo debes de poner. En este sentido, también destaca el hecho de que hay 4 tipos de ciclos termodinámicos de sistemas cerrados. Uno de ellos son los isocóricos, en los que no se produce un cambio de volumen. Otros son los isobáricos, en los que la presión no cambia. Por su parte, en los isotérmicos no se produce un cambio de temperatura, y finalmente quedan los adiabáticos, en los que los niveles de masa y calor se mantienen en los mismos valores. Bueno, ahorita les daré un pequeño ejemplo. Bueno, el ejercicio dice así. Dice que tenemos 20 moles de un gas ideal monoatómico. Los moles se definen con la letra N, entonces en el estado 1 tenemos 20 moles. Podemos decir que tendremos esa misma cantidad de moles, ya que es un ciclo cerrado y en este no se pierde materia. Recordemos que dependiendo de lo que te marque el problema es lo que tú vas a escribir, ya sea en kilomol, en gramos o en la unidad que el problema pida, ustedes lo van a transformar, por así decirlo, a cambiar esas unidades. Y también, dependiendo de lo que te piden del número de moles, es la constante que tú vas a sacar. Eso lo checamos más adelante. Dice, el volumen es de 500 litros y la presión de atmósferas es de una atmósfera. Entonces ya tenemos lo que es el número de moles, el volumen que es de 500 litros, la presión que es marcada en una atmósfera. Lo único que nos haría falta es sacar la temperatura. Y esta la sacamos con la ecuación de los gases ideales, que dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante por T. Despejamos T y queda T igual a presión por volumen entre el número de moles por la constante, que esto sería igual a una atmósfera por 500 litros entre 20 moles por 0.82 atmósferas por litro entre, si no me equivoco, es entre mol por Kelvin. Como les mencioné, dependiendo el número de la cantidad de la unidad de moles que te dan, es lo que tú vas a sacar. En este caso, como me piden moles, pues ocupo el primero, que es de 0.8205746. Entre pongas todos los dígitos, te va a salir mejor el resultado. Y eso me da un resultado de 304.7 Kelvin. Bueno, vamos con el siguiente. Dice que experimenta un proceso isotérmico, es decir, a igual temperatura, por lo que el estado 2 no cambia de temperatura, se mantiene en 304.7 Kelvin, ¿no? Será la misma. Cabe aclarar que si me dicen que la temperatura es constante, podemos utilizar la ley de Boyle para calcular lo que hace falta. Entonces, en el estado 2 vamos a sacar la presión 2, porque esa es la que nos hace falta, porque dice hasta alcanzar la mitad del volumen inicial, lo que nos está diciendo que del volumen inicial, que son 500, se cambia a 200 litros, a 250 litros, por lo cual no es necesario sacar o hacer la operación, ya que el mismo problema nos está marcando que es hasta la mitad, ¿no? Ahora, como les digo, lo que nos haría falta es sacar la presión 2, y esto lo sacamos con la ley de Boyle. Recuerden que es 1-1. Si es volumen 1 a presión de volumen 1 a volumen 2. De volumen 2 a volumen 3. O sea, depende de a qué estado vas, que sería de 1 a 1. Y bueno, la ley de Boyle dice volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Y si despejamos sería
la presión 2 es igual a volumen 1 por la presión 1 entre el volumen 2. Sería 500 por 1 entre 250 y eso nos daría un total de 2 atmósferas. Bueno, ya tenemos el estado 2 completado. Vamos por el estado 3. Dice, luego disminuye su presión sin pérdida de calor. Quiere decir que es un proceso adiabático, pero la temperatura sí cambia. Entonces, se dice que presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1. Y esta está elevada a la constante adiabática, que es R, que es la constante, es igual a C sub P entre C sub B. Y como es un gas monoatómico, tomamos los datos que nos dan, que sería C sub P es igual a 5 medios de R entre C sub B, que es igual a 3 medios de R. Y eso da como resultado R es igual a 5 tercios. Entonces eso sería la exponencial que vamos a ocupar. Con estos datos ya tengo la presión 2 y la presión 3. Tengo el volumen 2, entonces calculamos el volumen 3. Y la presión será, como la marca la imagen, el estado 2 hay que sacar el volumen 3. Y dice, como ya les había mencionado, presión 2 entre presión 3 es igual a volumen 3 entre volumen 2 a la exponencial R. Sería 2 atmósferas entre 9 atmósferas igual a volumen 3 entre 250 a la 5 tercios. Se les agrega raíz, ya que con esto podemos cancelar la exponencial que tenemos, pero recuerden que lo que ponemos del lado izquierdo lo debemos de poner del lado derecho. Y eso quedaría igual a la raíz de 5 tercios de 2 entre 9 igual a 5 tercios de raíz de volumen 3 entre 250 a la 5 tercios. Respectivamente se cancela la exponencial en la raíz y esto queda raíz de 5 tercios de 2 atmósferas entre 9 atmósferas igual a volumen 3 entre 250. Y eso quedaría igual a 1.615 igual a volumen 3 entre 250. Entonces volumen 3 sería 250 por 1.615 igual a 403.65 litros. Y bueno, ya con eso sacamos el volumen. La presión pues dice que alcanza 9 atmósferas, entonces la presión se queda en la presión 3. Y lo que ahora nos haría falta es sacar la temperatura 4 y esa la calculamos igual con la ecuación de los gases ideales. Entonces se queda que la temperatura es igual a presión por volumen entre el número de moles por la constante y eso sería igual a 0.9 por 403.65 entre 20 por 0.82 y eso nos da un igual de 221.5 Kelvin. Entonces la tenemos. Ya de igual tenemos completado el estado 3. Ahora nos haría falta sacar el estado 4. Dice: cabe aclarar que si el problema pide en grados Kelvin, los tienes que sacarlos. Si te dan centígrados y los pides en Kelvin, tienes que hacer la cambio de unidad, ¿no? Por eso mismo puse la conversión de temperatura Kelvin, que sería igual a 273 más los grados centígrados que te den, ¿no? Ahora bien, dice que recupera su volumen isobáricamente, es decir, a presión constante. Lo que podemos ocupar es la ley de Charles. Se supone que las 0.9 atmósferas del anterior se mantienen, entonces recupera su volumen y eso sería el volumen total, por así decirlo, y que empieza será de 500 litros y se necesita la temperatura. Pues dice que se recupera su volumen isobáricamente, entonces ese el que tenemos el volumen 1, el del estado 1, se vuelve a llegar al volumen 4, por así decirlo. Entonces mantiene esto, sería 500 litros. Y dice que sigue manteniendo pues su presión, entonces sería igual a presión de 0.9 atmósferas. Lo único que nos haría falta es sacar su temperatura. Y esa la sacamos con la ley de Charles, que sería temperatura 4 igual a volumen 3 por temperatura 3 entre volumen 4 y eso sería igual a 500 por 221.5 entre 503.65, lo que nos daría un total de 274.4 Kelvin. Y bueno, ya con esto podemos finalizar la tabla de los 4 estados con sus respectivos procesos, que del estado 1 al ciclo 2 es isotérmico, del ciclo 2 al ciclo 3 es adiabático y del ciclo 3 al estado 4 más bien es isobárico. Y bueno, como se muestra en la presentación, están las debidas
cálculos para sacar cada uno de los datos que se nos solicitan. Y pues también está el diagrama, ¿no? De cómo va del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, al estado 4, y del estado 4 al estado 1, ¿vale? Si se dan cuenta del estado en el eje Y es el volumen que normalmente se maneja en litros, y en el eje X sería presión, y en este caso se lo manejaríamos por atmósferas. El volumen del estado 4 al estado 1, el volumen es constante, como pueden ver, la dice 500 litros a 500 litros, es constante, entonces la línea recta. Y pues ya, creo que eso sería todo de mi parte. Es un pequeño ejercicio donde se explica estos cambios de estados, también diciendo el proceso que son, con sus respectivos cálculos. Muchas gracias por su atención.